Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Todos tenemos en la memoria el nombre de los grandes delanteros de la Real en su trayectoria reciente, sobre todo desde que Jesús Mari Satrústegui se puso el 9 a la espalda y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Pero hay un nombre que en otras circunstancias podría haber estado a la misma altura o incluso tener una leyenda todavía más grande, uno que marcó en total 41 goles en solo 39 partidos con el primer equipo. Hablamos de José Miguel Olano, el único realista junto al mítico Paco Bienzobas que puede presumir de haber sido el máximo goleador de su categoría vistiendo la camiseta Churiurdin. La carrera de Olano, en todo caso, encierra muchas curiosidades ya desde el principio. Para empezar, fue integrante de la plantilla realista que logró el campeonato juvenil español en la temporada 1954-55, jugando la final contra el Sevilla. Y para continuar, debutó con el primer equipo en las Corts, frente al Fútbol Club Barcelona el 28 de octubre de 1956, el mismo día que lo hizo José Antonio Irulegui, quien llegó a disputar 201 partidos con la Real y después fue su entrenador en los años 70, justo hasta que Alberto Ormaechea cogió el equipo. Pero volvamos a Olano. Aquel debut fue atípico, porque después de ese partido no volvió a asomar la cabeza en el primer equipo hasta 4 años más tarde, hasta la temporada 1960-61. Su primer partido de aquel año, en el Santiago Bernabéu y contra el Real Madrid. Olano marcó en Madrid, pero la Real perdió 3-1. Marcó 2 goles una semana después contra el Zaragoza, pero el equipo no pudo pasar del empate. Y tras 2 igualadas a 0 en Mallorca y en Atocha contra el Valladolid, llegó por fin su primera victoria con la Real. Fue a la quinta intentona de la temporada, un 2-0 ante el Oviedo y por supuesto Olano hizo los 2 goles. En esa temporada llegó a jugar 14 partidos de liga con la Real y marcó 7 goles, a lo que hubo que sumar 2 tantos más en otros 2 encuentros de Copa. Y aún así, Olano volvió al Sanse la temporada siguiente. La razón hubo que encontrarla en el traspaso al Real Madrid de Araquistáin. El club blanco incluyó en la operación a varios jugadores, traspasados y cedidos: Jusquiza, Raba, Villa y sobre todo el sueco Simonson, nada menos que un subcampeón del mundo en la Copa del Mundo de 1958, y eso dejó sin sitio a Olano, que reforzó al Sanse, entonces en segunda división. Esos partidos en la categoría de plata le sirvieron para alcanzar los 88 goles con el filial. Nadie ha marcado más tantos que Olano con el filial realista. La Real bajó a segunda al final de esa temporada, la 1961-62, por lo que Olano subió al primer equipo, pero se mantuvo en la misma categoría. Y allí fue donde se produjo su explosión definitiva, y dejó bien claro que iba a ser así ya desde la primera jornada. La temporada empezó con la visita de Lorense a Atocha, y el equipo gallego salió goleado por 6-1. 5 de esos goles los hizo Olano. El realista marcó en 10 de los 15 partidos de la primera vuelta. Hizo otra vez 5 goles en el 7-2 al Baskonia, 4 en el 11-1 al Sabadell, y 3 en el 1-4 al Alavés y en el 7-0 al Burgos. El equipo Churiurdin llegó al ecuador del campeonato en la segunda posición, la que daba acceso a jugar la promoción, a solo un punto del líder, el Español, con el que además había empatado a 0 en Barcelona. Olano arrancó la segunda vuelta con otros 2 goles en 4 partidos más, el último de ellos en el contundente 6-1 con el que la Real superó al Constancia. Eso le llevó a sumar un total de 31 goles cuando apenas se habían jugado 19 jornadas de liga, una auténtica barbaridad. Y ahí se quedó el delantero realista, que se perdió los 11 partidos que restaban de la competición por las lesiones sufridas tras un accidente de moto. La prensa de la época hablaba de una fisura en el peroné izquierdo y un periodo de baja previsto de 1 mes, aunque finalmente fueron 2 meses y medio los que tardó en reaparecer. 31 goles hizo Olano, sí, y fue con mucha diferencia el máximo goleador de la categoría. El segundo máximo artillero, Olalde, del Burgos, hizo 18. En primera división, el Pichichi se lo llevó Puskás, del Real Madrid, que marcó 26 goles en 30 partidos. Pero estas cifras estratosféricas de Olano no le sirvieron a la Real para subir a primera. Acabó la liga en cuarta posición, a 4 puntos de la promoción y a 6 del ascenso directo.
Olano se despidió de la Real esa misma temporada, jugando los 2 últimos partidos de la temporada, en Copa y ante el Oviedo, pero no marcó ningún gol más. La siempre angustiosa situación económica de la Real hizo que se le traspasara al Murcia, donde jugó un total de 30 partidos y marcó 9 goles en las 3 temporadas en las que estuvo, registros muy alejados de los que había tenido en la Real, donde todavía permanece como el máximo goleador en una única temporada y el último que se ha proclamado pichichi de su categoría con la camiseta churriurdín.